escuchamos un reporte de cómo están las cosas en el puerto de Caldera. Ujú. Cómo están las cosas con los barcos que están haciendo fila. Y que se van para Panamá y la mercadería la traen vía terrestre, Ok, porque no pueden estar en Caldera, no pueden atracar en bueno, hay una preocupación enorme en el sector productivo del Ujú, país, ujú. entre los comerciantes, pero también súmele a eso, Ángelo y oyentes, lo que está pasando con el Daniel Oduber, el aeropuerto de Liberia. Es que cuando, producto de la protesta de los controladores, nos dicen, es que cerraron el aeropuerto 2 horas, Ujú. en esta temporada alta, cuando estamos atentando contra la gallinita de oro, Sí, claro. de los huevos de oro, De Costa Rica. pues obviamente debe generar mucha preocupación en el sector empresarial. Ya está con nosotros don Jorge Luis Araya, que es el director ejecutivo de UCAEP, que ayer levantó la voz diciendo, a esto hay que ponerle demasiado cuidado. Están preocupados los empresarios, así lo hicieron saber en un comunicado de prensa los miembros de UCAEP. Don Jorge Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Ángelo. Buenos días, don Henry. Buenos días a todos los radioescuchas de Extra Radio. Un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Don Jorge, bueno, si nos detalla la preocupación, más allá de que pueda ser evidente, ¿verdad? Para nosotros, le podemos detallar a la gente por qué la preocupación, qué puede acarrear esto a nivel empresarial, los cierres de los aeropuertos. Bueno, bien lo decía ahora don Henry en la introducción. Esta es la gallinita de los huevos de oro del país, el turismo y los visitantes que recibimos todos los años. Solo en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, al primer semestre del 2024, se han recibido cerca de 537,000 turistas y personas que han pasado por esta terminal, que es nuestra segunda terminal internacional en importancia. Y la preocupación radica principalmente con esa poca antelación que se genera una alerta de este tipo. Estamos hablando de que efectivamente se indicó que se cerraría el aeropuerto entre las 6 y las 8 de la noche del día lunes, y fue una alerta que se recibió alrededor de las 11 de la mañana, con la afectación que esto puede tener grave en materia de la credibilidad del destino y lo que esto puede impactar eventualmente en el inicio de la temporada alta para las aerolíneas que aterrizan en el aeropuerto. Dichosamente, a pesar de que el cierre no se concretó, estos anuncios pues ciertamente se generan esa inseguridad para las empresas que traen a los turistas y traen a las personas, a las líneas aéreas específicamente, y por supuesto a la operación del aeropuerto, y de ahí nuestro llamado a que efectivamente estas cosas no se den con estos tiempos. La Unión de Cámaras se muestra muy preocupada en relación a todo lo que acontece en relación al aeropuerto Daniel Oduber. Nosotros mismos reconocemos que hubo una disposición, o hay una disposición de las autoridades del Consejo Técnico de Aviación Civil en llegar a acuerdos en las mesas de negociación y que esos acuerdos además se mantengan en el tiempo. Sí. Tenemos entendido que ayer en la noche terminó la gestión entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Técnico de Aviación Civil y por supuesto el Sindicato de Controladores Aéreos, y que dichosamente se llegó a acuerdos importantes, y ahí nuestros llamados para que estos acuerdos se mantengan en el tiempo, pero que además se cumplan, ¿verdad? Eso es importante para evitar este tipo de afectaciones a futuro. Don Jorge, ¿y ustedes con quién han conversado? ¿Han conversado con la gente de aviación civil, del MOB, el gobierno? Porque esto ya había sucedido hace cuestión de semanas atrás. Había habido una negociación con el Sindicato de Controladores Aéreos, pero ahora se vuelve a repetir la situación. ¿Ustedes han conversado con alguien para que esto se zanje de una vez por todas? Bueno, evidentemente tenemos contacto directo con el secretario del Consejo Técnico de Aviación Civil, justo porque el sector empresarial tiene un espacio en ese Consejo Director de Aviación Civil, y pues hay un enlace directo entre las operaciones y lo que esté ocurriendo en nuestros aeropuertos prácticamente en vivo. Y por supuesto que hemos mantenido un contacto ahí directo, y se nos ha dado información prácticamente en el momento en que estaba ocurriendo los hechos. Por eso es que nos preocupa mucho que con tan poca antelación, justamente, Ángelo, Henry y amigos que nos escuchan, se estén dando este tipo de alertas que no son de recibo. Dichosamente, entiendo que el vuelo pudo aterrizar, había un vuelo que venía en camino y que estaba por aterrizar entre las 6 y las 8 de la noche, pudo aterrizar, pero imagínense ustedes lo que es estar en el aire trasladándose hacia el país y recibir de un pronto a otro
una alerta de que no va a poder hacerlo, ¿verdad? ¿Usted ha podido conversar con el sindicato de controladores aéreos como para hacerles también de conocimiento a ellos el perjuicio que trae para el sector turístico, para la economía de Guanacaste y para en general al país, que esas prácticas de cierre del aeropuerto que se están dando ocasionan en economía de nuestro país? Pero vamos a ver, tienen el derecho, pero tal vez tomar otras medidas. ¿Usted puede conversar con alguno de ellos? No, no, nosotros directamente no lo Ujú. hemos hecho. Sí hay muchas cámaras empresariales junto con UCAER, la Cámara Nacional de Turismo, la Cámara Costarricense de Hoteles, Caturgua, que por supuesto es la Cámara Local, la Cámara de Tamarindo y demás, que han hecho este tipo de llamados al sindicato que efectivamente eviten este tipo de protesta tan a destiempo que genera una afectación a la credibilidad del destino, Ujú. ¿verdad? Don Henry lo decía al inicio y lo repetí yo, esta es nuestra galletita de los huevos de oro, tenemos que cuidarla a toda costa, debemos evitar generarle daños a la credibilidad del país en materia de atracción de turismo con medidas de este tipo. Don Jorge, y aprovechando que está con nosotros, hablábamos ahora del tema de Caldera, los problemas que ya son frecuentes, habituales, las navieras están tomando la medida de irse para Panamá y trasladar la mercadería vía terrestre, eso sube los costos y se van a trasladar al, ¿cómo se llama?, al consumidor. Pero ¿cuál es la posición de UCAEP ante esto? Bueno, lo hemos venido señalando desde hace bastante rato. Caldera es un puerto completamente colapsado que requiere de medidas urgentes para aumentar un poco la capacidad de resolución. ¿Sí? Hemos escuchado que efectivamente, por lo menos la semana anterior, de barcos que están haciendo tarifa de fondeo que llaman de cerca de 15, 16, 14 barcos en puerto a la espera de poder descargar con un puerto saturado, que sí, se han venido tomando medidas, pero que no son suficientes para el aumento importante que ha habido también en el comercio internacional del país, ¿verdad? Esto, lo cierto del caso es que se debe a un abandono completo en materia de infraestructura en los últimos 30 años y estamos pagando las consecuencias de ese abandono. El sector, por supuesto, entero está preocupado porque esto es un aumento de costos que se traslada también a nosotros, los consumidores, de todo el país, en realidad, y los atrasos que se dan en materia de descarga de materia prima para producir, de exportación, para nuestros puntos de destino en el Pacífico. Entonces, sí, lo cierto es que nosotros tenemos una preocupación inmensa, lo hemos venido señalando desde hace ya bastante tiempo, años prácticamente, y se está materializando ese abandono lamentablemente en el puerto. Don Jorge, ¿y qué dicen los empresarios? Bueno, la medida que están tomando es llevarlo a Panamá, traerlo vía terrestre, suben los costos y demás, pero en algún momento pensarían en no traer algún tipo de producto o qué ha podido usted conversar con ellos. Bueno, hay diferentes tipos de medidas. Ahora ustedes también lo decía, hay navieras que ya nos vuelven a ver como segunda opción para entrar a Costa Rica por este puerto y esto es triste, ¿verdad? Porque hay un encarecimiento general de la importación o de la exportación. Hay medidas también que es la entrada por otros puertos alternativos, en este caso Panamá, con un encarecimiento también en la tarifa, también en los costos de importación, pero hay diferentes tipos de afectaciones, por supuesto. Nosotros pues agremiamos a las cámaras de todos los sectores productivos, tanto a las navieras como a los exportadores, importadores, a los usuarios del puerto, a los transportistas grandes, pequeños, y lo cierto es que por todo lado, todo lo que nos han dicho es efectivamente hay un descontento en relación a este colapso del puerto. Creo que hay un estándar internacional que más o menos señala que cuando un puerto llega a un 70% de su capacidad, se considera que es un puerto que ya está colapsado, y entiendo que Caldera anda alrededor del 85-90%. Entonces, evidentemente ya pasamos esa línea desde hace algún tiempo, y las medidas que se tienen que tomar, que en un principio fueron medidas paliativas, ahora entiendo que son medidas más correctivas para darle un poco más de viabilidad en los próximos meses y años al puerto antes de que salga
la concesión, son más que urgentes para aumentar la capacidad. Sí, bueno, don Jorge, esperemos que estos problemas se solucionen en el corto plazo y para que la gente no sufra las consecuencias de estas medidas. Don Jorge, le agradecemos por su tiempo y le deseamos un muy bonito día. Y feliz Navidad. Con mucho gusto. Y feliz Navidad a ustedes también. Sí, sí. Igual, que la pase muy bien. Jorge Luis Araya es el director ejecutivo de la UCAEP. Las 7 de la mañana, 24 minutos. ¿Qué tal si nos tomamos un café?